derecho constitucional es tan importante por la normalidad en el funcionamiento de lo que es el Estado como cuerpo. Entonces, a esos efectos, ya estamos frente a un jurista, ¿verdad? Vamos usando los términos apropiados. Lo ideal sería, luego de darte la bienvenida, Francisco, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Para mí siempre un placer, un honor venir aquí ya a una casa. ¿Cómo no? Lo ideal sería que nosotros escuchemos lo que ha suscitado el interés con el tema de lo que son las reformas, 12 reformas propuestas, pero que también nos quedemos con lo que es útil por un tema de espacio, con el tema de la reforma constitucional, y si nos da tiempo, que podamos escuchar de ti el abordaje a otras reformas que son planteadas en los últimos días. Sí, bueno, nada, primero buenas tardes a la audiencia, también a ustedes que me permiten pues el privilegio de llegar a la ciudadanía por esta emisora. Entonces, el tema que sobre el tapete, el tema jurídico que se encuentra sobre el tapete hoy día, el principal tema que nos ocupa a la comunidad jurídica es el anuncio o propuesta en ciernes de una reforma constitucional. El presidente Luis Abinader anunció que tiene el propósito de plasmar en el texto constitucional pues la supuesta independencia, y después explicaré por qué hablo de supuesta independencia, del titular del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República. Eso encontró ya una respuesta de parte del expresidente Leonel Fernández, quien atinadamente pues expresó cómo en el lapso entre 2004 a 2020 se dictaron una serie de normas, de leyes, de normativas que sin duda han consolidado la independencia de ese órgano constitucional, pues el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, tiene la jerarquía de órgano constitucional. Entonces yo primero voy a pasar a analizar lo que fue, o lo que es más bien la propuesta de Luis Abinader, y después analizaré brevemente los argumentos de Leonel Fernández y finalmente pienso pues plantear mi posición sobre el tema. Entonces, el presidente Luis Abinader entiende que hay que crear un mecanismo de designación totalmente ajeno al Poder Ejecutivo del titular del Ministerio Público. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, no solo se ocupa de la persecución del delito, sino que, como todos sabemos, también traza la política criminal del Estado, es decir, traza lo que es las líneas generales de cómo enfrentar las distintas problemáticas y crímenes que se suscitan en la República Dominicana, y también se encarga, entre otras cosas, de regir como ente supremo el sistema carcelario. Es decir, que no solamente el Ministerio Público Dominicano tiene la función pues de representar al Estado o representar a la ciudadanía en la persecución del delito, sino que tiene otras funciones que son de política criminal. Y nada, plantea el presidente Abinader desplazar la designación del titular se desconoce el órgano, porque tampoco ha dicho cómo sería el mecanismo que en lo adelante pues se implementaría para esa designación. Lo primero, ya ha salido una batería de personas a promover, ya en los medios de comunicación hay una promoción profusa de esa necesidad de reforma. Entonces, a eso encontró del otro lado, por el otro lado de la moneda, tenemos al presidente Leonel Fernández, que expresó en su discurso reciente, en primer lugar, que la independencia del Ministerio Público ya es una realidad a partir del año 2010, cuando el Poder Ejecutivo se desprendió de la designación de todos los miembros del Ministerio Público, pero a la vez también con la creación de la carrera del Ministerio Público y, entre otras cosas, pues a partir de la ley 133/11, pues se consolidó ese sistema. Actualmente el presidente de la República tiene una incidencia mínima sobre el Ministerio Público, solamente le compete designar al titular y 7 de sus adjuntos. Es decir, que en cierto modo la independencia y autonomía que se encuentra plasmada en normas es una realidad. A eso podríamos agregar otros elementos, como el hecho de que, basada en esas propias disposiciones, el presidente de la República no tiene potestad de remover o trasladar miembros de esa institución, ni siquiera de carácter administrativo, y mucho menos miembros del
de la parte operativa del Ministerio Público. Es decir, que tal como ha expresado el presidente Fernández, y en eso lleva la razón, él fue el propulsor de esa independencia del Ministerio Público. Ahora pasando a lo que son las reformas constitucionales como tal. Antes de Francisco, aprovechándote, antes de que tú puedas continuar al importante segundo tema dentro de lo que es el tema, dentro de lo que es las reformas planteadas, y yo sé que la audiencia quisiera quizás, al igual que yo, escuchar una opinión formada en ese respecto. Sí, por ejemplo, ¿tú entiendes que adolece la Procuraduría de una PTJ como cuerpo técnico, partiendo de lo que son las debilidades propias de la Policía Nacional? Sí, bueno, de hecho esa policía se encuentra instituida en la ley 133-11, es decir, que existe. Ya es una cuestión de finalmente darle vida al texto normativo. No creo que para eso se requiera una reforma constitucional. Pero entonces quería ya plantear lo que era mi opinión sobre el tema. Primero, sí, una reforma constitucional siempre viene precedida de un sentimiento de reforma constitucional. Es decir, en el pueblo, normalmente cuando se dan modificaciones a textos supremos, uno siente la necesidad. Uno sale por la calle y dice, bueno, aquí hay una necesidad de reformar la Constitución. Y querrámoslo o no, y intento ser lo más objetivo posible. Yo no siento que en la población ahora mismo, en medio de este estado de excepción, de este estado de emergencia, en medio de una crisis económica, de una crisis social, haya un sentimiento de necesidad de reforma constitucional. Habría que ver también si es realmente sana la intención o si hay algún otro trasfondo que no sea puramente pues ese de la independencia del Poder Judicial. Y yo quisiera solamente limitarme a la parte del sentimiento. Yo entiendo que en la población, en sentido general, usted sale a la calle y pregunta, ¿usted cree que hay una necesidad de reforma constitucional? ¿Usted cree que los problemas sociales, económicos, nacionales se resuelven con una reforma constitucional? Yo pensaría que no, pero me voy más allá. ¿A qué órgano o a qué institución le vamos a trasladar la potestad de designar al titular del Ministerio Público? Eso tampoco se ha tratado. ¿Qué garantía tenemos de que realmente al órgano que se le vaya a trasladar finalmente vaya a ser objetivo, vaya a ser basado en criterios técnicos, o cuál sería de ahora en adelante pues el mecanismo real para hacer esa designación? Mire, si realmente queremos pues dotar de independencia a la justicia, el Ministerio Público es un componente del sistema de justicia, ni siquiera es quien imparte justicia, un componente. Pero si queremos realmente dotar de independencia a la justicia, yo creo que una reforma más importante, una reforma prioritaria, sería pues crear en el seno de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia nunca ha tenido un juez presidente de carrera, siempre han sido dentro de los designados, pues jueces, abogados en ejercicio designados quienes finalmente ocupan la presidencia. Yo creo que esa podría ser una primera reforma y es una necesidad que la carrera judicial culmine en la Suprema Corte de Justicia, ocupándola justamente pues un juez de carrera. También cuando pienso en ese tipo de traslado de designación de jueces de titular del Ministerio Público, es bueno lanzar una mirada a Latinoamérica y ver lo que pasa cuando eso ha sucedido en países como Colombia, Perú, Brasil, y un populismo que finalmente se apodera de muchos de los temas de persecución de delitos en sentido general. Perú. Perú, exacto. Y de delitos de administración pública en sentido particular. Miren el caso, y voy a tomar solamente ese último como referencia, el caso de Lula da Silva, que fue perseguido, sometido, condenado, y finalmente el tiempo, pero lamentablemente después de un triste tránsito, pues le ha dado la razón en su inocencia, pero tuvo que pasar por todo eso antes de que finalmente pues se dilucidara y se confirmara su inocencia. Entonces, yo creo que son muchas aristas que hay que observar antes de... Hubo una arista importante que tú tocaste, sobre todo con la cadena de mando, que habla de la propia independencia del procurador, así que le queda como potestad al presidente esa discrecionalidad de nombrar la procuradora, el procurador y 7 procuradores adjuntos más. Cuando entonces tú dices que esa independencia para el tema del Ministerio Público, como carrera administrativa, no tiene que ver un peso específico el tema de que la designación del procurador dependa del presidente y entonces delegue en él lo que puedan ser acciones en contra de ese cuerpo
del Ministerio Público que no está bajo su simpatía? La carrera del Ministerio Público se rige y el gobierno del Ministerio Público, porque si bien el Procurador General de la República tiene una posición jerárquica, Sí. sin embargo, al interno, administrativamente, quien gobierna la carrera, tanto del Ministerio Consejo. Público, exacto, es el Ujú. Consejo Superior del Ministerio Público, Ujú. que se conforma, pues, mediante elecciones democráticas de los miembros de la Ujú. carrera, y el Procurador General de la República finalmente lo preside, pero solamente un voto dentro de toda esa Ujú. carrera. Yo creo que hay... yo creo que el engranaje normativo que existe es suficiente para garantizar esa independencia, autonomía funcional, administrativa, presupuestaria que cuenta el Ministerio Público. ¿Tú sabes hacia dónde va mi pregunta con ese tema, Francisco? Analicemos entonces el caso de Rosalba Ramos. Correcto. Cómo tú me lo ubicas en el contexto que tenemos, entonces vemos la situación que acaeció con la fiscal del Distrito Nacional. Bueno, eso es una muestra más, perdón, de justamente de la independencia que impera a lo interno del Ministerio Público. Allá han intentado Ujú. investigarla, lo han hecho, pero lo que la ha preservado a ella justamente es la existencia de esa carrera del Ministerio Público, esa Ujú. inamovilidad. Sí. Si no fuera independiente el Ministerio Público, con un plumazo, Ujú. ya ella hubiera sido removida probablemente. Yo creo que, no sé si abordo el tema desde la perspectiva o no entendí bien tu pregunta, No, pero no, yo no, creo que claro. eso es una confirmación más Ujú. de que el Ministerio Público cuenta con independencia Ujú. y que no se debe directamente a ningún órgano o autoridad política. Ujú. Es decir, se ha sentido, eso ha sido real, Ujú. se ha sentido la diferencia entre ella y superiores. Incluso hay escritos y denuncias públicas y cartas que se han sucedido y informaciones que han fluido en ese sentido, de que han habido diferencias, pero a ella no ha habido forma, pues, de finalmente removerla sin que ella cumpla el periodo para el cual fue designada. Yo creo que es una muestra más de la independencia que existe en el Ministerio Público. Claro. Abordando otro tema, 31 de agosto fue fijado lo que es el conocimiento de la variación de las medidas de coerción que fueron dictadas al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Sí, en ese tema lo voy a abordar con toda libertad. Por favor. Me siento cómodo, Ujú. pero debo advertir a la audiencia que recientemente ingresé a la barra de defensa del Ujú. ex procurador. Advertir suena como cigarrillo, el uso de cigarrillo. Vamos a cambiar a advertir por informar. Informar, sí, Claro. que quizá mi opinión no vaya a ser la más objetiva que pueda aspirar la audiencia por lealtad al Muy bien. público. Eso habla bien de ti. Claro. Preveo tal información. Ujú. Y nada, sí, tal como tú expones, el próximo martes 31 fue fijada la audiencia de apelación de la medida de coerción impuesta al ex procurador, Sí. a quien se le impusieron 18 meses de privación de libertad. Que yo no entendí la definición de la Entonces, no, nadie la va a entender. Entonces, y más, si yo explico No. una serie de detalles Lo útil sería, jurídicos. mira, Ujú. pasa algo bastante interesante ahora en cabina, porque al final, cada quien, al iniciarse el día, el sol sale para todos, pero hay gente que se acomoda de la espalda o le da de frente. Tú sales por tu lado, yo salgo por el mío. Sí. La gente entendió lo que yo quise decir con eso. Sí, sí. Pero con el tema de las medidas de coerción, yo decía aquí que no entendía la valoración de los aportes que hizo la defensa para pedir el arresto domiciliario y cuál fue la justa apreciación para tú determinar que esa medida de coerción no correspondía contra alguien que te presentó todos los sustentos que dice el carácter de la medida de coerción. Sí, sí. Mi área, como bien tú sabes, sabe la audiencia, Ujú. mi área de conocimiento de desarrollo profesional es el derecho constitucional y Ujú. administrativo. Al ex procurador se le han violado una cadena, él ha sufrido una espiral de violaciones a sus derechos fundamentales. Desde el primer día en que, sin ninguna orden ni decisión judicial, se le impidió la salida del territorio nacional. Y tal como dicen las normas y la propia Constitución, solamente mediante una decisión judicial puede impedirse el libre tránsito. Ahí inicia lamentablemente su persecución penal. Entonces, en el propio juicio, a él se le impide hacer ejercicios de su derecho a declarar en toda etapa del juicio. Se le impide, pues, ejercer libremente el derecho, el principio contradictorio y ejercer su derecho de defensa. También ese es un motivo que debe ser valorado y será valorado por la Corte.
Entonces, ya en lo que la imposición de medidas de coerción específicamente se refiere, aquí en República Dominicana se está jugando con la libertad de las personas. Da pena que uno tenga que venir a los medios de comunicación y no sean los tribunales que lo debatamos, que no sean los jueces quienes finalmente sopesen si una persona realmente representa peligro de fuga. ¿Qué pasa? El Código Procesal Penal, como presupuestos para imponer una medida de coerción, consagra una serie de requisitos, que existan medios probatorios que indiquen la probabilidad de la participación de la persona en la comisión del hecho punible, que la persona represente un peligro de fuga. Al analizarse, y bueno, y a partir de allí, pues se plasman una serie de medidas de coerción, todas excepcionales, entre ellas, tal como tú señalabas, la prisión domiciliaria, la imposición de grilletes electrónicos, como también se le llama, bueno, la prisión preventiva, que es la más excepcional de todas, eso por solo impedimento de salida, eso por mencionar las más conocidas. Lamentablemente aquí en República Dominicana se viene pues impulsando desde el populismo penal, como nosotros le hemos llamado, pues que a todas las personas se le imponga finalmente prisión preventiva, pero que no se valore si una persona es potencialmente o representa realmente un peligro de fuga. Preguntémonos si una persona que ciertamente no podemos decir que viva en un estado pues de pobreza, ni mucho menos, pero que tampoco que se nos debe hacer que su situación económica no sea lo que determine si una persona puede asustarse o no de un proceso. Muy por el contrario, la situación económica de una persona muchas veces muestra de un arraigo, pero no solamente esos elementos debemos tomar en consideración. Es una persona que tiene familia, que tiene pues un historial conocido en el país, es decir, se deben tomar en cuenta un sinnúmero de condiciones para valorar ese peligro de fuga, para razonablemente considerar e imponer pues la privación de libertad. Entonces, en República Dominicana nada de eso se está valorando, sino que simplemente se va en función de la supuesta gravedad de los hechos que ni siquiera se han comprobado, que se encuentran todavía en una etapa de investigación. Mira un elemento importante. Recientemente, en el caso del también imputado Alexis Medina, se inicia la investigación, se le impone prisión preventiva, se vence el plazo de investigación para el Ministerio Público presentar acusación, se ve el Ministerio Público forzado a solicitar prórroga para presentar la acusación, que es el acto que finalmente se va a valorar para iniciar la etapa de juicio. Ya él lleva cerca de un año privado de libertad, pero el medio probatorio que la ley de Cámara de Cuentas y que el Código Procesal Penal establece para probar delitos contra la administración pública, que son las auditorías y que son pues las investigaciones especiales, ninguno de esos dos medios se ha efectuado. Es decir, que sin contar con el medio probatorio lícito que fija la ley para demostrarse la comisión de un delito contra los bienes públicos, contra el patrimonio público, aquí en República Dominicana se le está imponiendo prisión preventiva a las personas. Es decir, que ahora se cumplió el plazo, el término que fija la ley para presentar acusación, y el medio probatorio con el cual se puede presentar, demostrar o comprobar o sustentar el ilícito, ni siquiera existe. Es decir, que la persona, como dice el argot popular, primero lo trancan y después investigamos si finalmente se cometió el delito. Sin un preso, como se decía, sin preso no hay expediente, como se decía antes. Y eso es lo que está sucediendo en República Dominicana con todas esas personas. Yo siempre, cuando hablo de los procesos penales y de la libertad de la persona, traigo a colación el caso de Brecht, donde todas esas personas están en libertad, conociendo su juicio. Ya se encuentra en la fase final del debate, de la fase final del debate. Se espera que quizás en un mes ya, pues, si no se conozca sentencia, por lo menos se haya concluido la parte conclusiva, valga la redundancia, se hayan presentado pues los argumentos finales y se conozca finalmente la decisión, un mes y medio, 2 meses. Pero ninguna de esas personas se han sustraído del proceso, un proceso que tiene más de 2 años transitando los tribunales de la República, y ninguna de esas personas se han pues excluido de eso. Finalmente, ya, para nosotros ya de manera, primero agradecerte como siempre la brillante exposición que hace con temas que son importantes para lo que es el conocimiento de aquello que ocupan los diarios.
¿cuál sería para el 31 ya, con la fijación de la fecha, la estrategia que no tú me vayas a adelantar, sino reeditar la misma petición o hay elementos nuevos que pudiesen? Lamentablemente la audiencia que se celebró con una persona que me merece, una jueza que me merece respeto, pero que lamentablemente es nueva en materia de coordinación del juzgado de instrucción, que la magistrada Kenia Romero, cometió errores procesales que vician esa sentencia y la hacen nula. Por ejemplo, al ella impedir que el ciudadano, el licenciado ex procurador Jean Alain Rodríguez, declarara libremente, ella violó principios fundamentales y derechos fundamentales. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la defensa, el principio contradictorio de todos los procesos. Pues el Código Procesal Penal fija y establece que el imputado tiene derecho a participar en toda etapa del proceso y ejercer su defensa material. La defensa material va más allá de la defensa formal. Una persona puede contar con un abogado, pero si ese abogado lamentablemente no ejerce los medios de defensa de forma correcta, pues la persona en términos materiales se encuentra en indefensión. También la defensa material es cuando la persona involucrada en un determinado hecho, pues de viva voz, por su propia persona, pues ejerce sus medios de defensa. Al ex procurador se le impidió ejercer ese principio contradictorio, ese derecho de defensa de forma material. Y automáticamente, y el Código Procesal Penal así lo plasma, las decisiones que incurran en vicios que contra la Constitución, pues son de pleno derecho nulas. Ese es el primer escenario que nosotros a grandes rasgos vislumbramos. A partir de allí, pues la Corte de Apelación deberá abocarse, es decir, deberá conocer el fondo de la solicitud de medida de coerción, y nosotros planteamos, toda la defensa está de acuerdo, en que el ciudadano Jean Alain Rodríguez puede conocer ese proceso de forma libre. Con una de las medidas de coerción, él cuenta con una cantidad de garantes que no me daría la tarde aquí para mencionarla, y son personas de prestancia pública y que están dispuestas a acompañarlo en todas las etapas del proceso. Pero no solo eso, hay otras medidas de coerción que pueden garantizar lo mismo. Y otra cosa que se está inobservando. Como todos saben, él fue el Procurador General de la República, dirigió pues la política criminal y la persecución del delito. No pocos internos que se encuentran ahí en ese centro fueron personas que él, dentro de su gestión, pues probablemente sometió y obtuvo condena en su contra, que ese es un elemento que también a observar. No solamente lo de los derechos fundamentales, el debido proceso, de que una persona tiene esa presunción de inocencia, de que el estado natural de la persona es la libertad, que solamente de manera excepcional, todos, tú, yo, cualquiera de las personas que nos está oyendo, solo de manera excepcional, si no se puede garantizar que la persona no se vaya a sustraer del proceso, pues debe ser privado de libertad. No solamente eso, sino que en el caso de él hay una situación particular, y es que él fue un procurador de la República, procurador general. Él dirigió la persecución del delito. Ahí hay personas, que no vale la pena quizás mencionar alguna de ellas, pero conocidas por comisiones de delitos graves, y él se encuentra allí compartiendo espacio físico con ellas. Ese es otro elemento que también habría que observar. Si él no se encontrará más seguro en su casa, resguardado por efectivo de la Policía Nacional, lo que sea, pero no compartiendo el espacio con personas que él mismo, probablemente por delitos graves, narcotráfico, sicariato, demás, haya mandado a una penitenciaría como la isla de Najayo. Muy bien, gracias Francisco. ¿Cómo te sentiste en este segmento que ya la gente espera tu participación?